Nunca había visto a un hombre tan duro, talando cientos de abedules en el bosque con sus propias manos, tardando 2 años y medio en construir una espaciosa villa que es la envidia de todos. No solo cultivando vegetales, sino también construyendo una cerca para criar jabalíes. Es increíble. Antes de comenzar oficialmente la construcción, el señor Fred tomó una motosierra y se dirigió directamente al bosque. Los abedules aquí crecen altos y fuertes, son excelentes materiales para construir casas. Y el señor Fred es muy meticuloso. Tiene que elegir los árboles más rectos, luego usar una motosierra para cortarlos en tablas. Luego, a través de cuidadosas mediciones, se cortan en materiales de construcción. Con la ayuda de un tractor, el señor Fred también puede transportar fácilmente troncos que pesan miles de libras. Para que la casa se construya sin errores, el señor Fred utiliza una sierra para cortar la madera en madera cuadrada. Es muy meticuloso, no solo hace ranuras en la madera, sino que también quema las otras juntas. Después de completar estas tareas, comenzó a planificar los cimientos. Luego, llamó a una mini excavadora para cavar una zanja a lo largo de la línea marcada. Se puede ver que el señor Fred tiene mucha confianza en sus habilidades de construcción. Los cimientos no se cavan demasiado profundo. Luego, el señor Fred usa tablas de madera como encofrado y usa escuadras para fijarlo. Después de colocar la malla de acero en el fondo, se puede verter el hormigón. Después de que el hormigón se secara, el señor Fred encontró el punto central en la esquina y luego usó un taladro para perforar un agujero en la madera. Levantó la columna y la fijó con una escuadra. Afortunadamente, el señor Fred había hecho las ranuras de antemano. Construir el marco es incluso más fácil que armar un rompecabezas. Simplemente junte los bloques, luego clave las clavijas de madera en las juntas, corte el exceso y la construcción de un lado del marco está básicamente completa. Luego, haga lo mismo para continuar construyendo los marcos restantes. Se puede ver que la ambición del señor Fred no es pequeña. Esta área en nuestra ciudad natal cuesta menos de $200. Después de erigir todos los marcos, el señor Fred procedió a carbonizar la madera restante a alta temperatura. Luego, hizo una ranura en un lado de la madera cuadrada, colocó la viga encima y la sujetó en la ranura. Coloca la viga y fíjala en la ranura para formar la viga. La estructura de la ranura hace que la instalación de las vigas sea mucho más fácil. La forma inclinada también facilita la entrada a la siguiente viga. Tan cuidadoso como es el señor Fred, cada viga también se bisela. Si el error excede 1 milímetro, no se puede empalmar sin problemas. Para las vigas que son demasiado gruesas, es necesario recortarlas para que sean ordenadas para facilitar el borde del techo. Después de usar tableros OSB para sellar el techo, la cabaña de madera casi tiene la forma de un sueño. Pero considerando la reciente temporada de lluvias, el señor Fred decidió entrar en la etapa límite antes de haber hecho la impermeabilización básica del techo. Luego, clavó listones de madera para facilitar la instalación de las láminas de metal. Este material no solo es ligero sino también fácil de instalar, además. Solo necesita rellenar lana mineral en el interior y no hay que preocuparse cuando llueve. Para evitar que la casa se deteriore, la gente se va pero la casa permanece. El señor Fred aplicó aceite protector de madera a cada base. Luego, hizo escuadras con ángulos de acero, fijándolas a los cimientos. Después de completar estas tareas de optimización, el señor Fred clavó las vigas de soporte en la base. Conectó las vigas entre sí con piezas cortas de madera, asegurándose de que las vigas de soporte no se movieran. Tan detallado como es el señor Fred, incluso el piso está pavimentado con costosos tableros OSB. De todos modos, planea convertirlo en un almacén más tarde. Junto con la disposición de asfalto impermeable para las esquinas, la casa ahora está mucho más completa. Debido a que el pronóstico del tiempo reciente es de lluvia, el señor Fred se apresuró a cubrir las paredes con una capa de plástico. De esta manera, incluso si hay tormentas afuera, no afectará la siguiente construcción de paredes del señor Fred. Antes de construir las paredes, es necesario tender el cableado en la parte inferior. Tan detallado como es el señor Fred, incluso el almacén de abajo debe estar equipado con una caja de distribución. Después de completar esta tarea, el señor Fred tomó el aislamiento y lo rellenó en las vigas de soporte. Pero debido a que no hay tablero de barrera debajo, el aislamiento debe fijarse con tornillos. Aunque el señor Fred tiene 60 años, su fuerza física no es inferior a la de un joven. Después de completar el trabajo de aislamiento, se pueden usar tableros OSB para sellar la base. Este trabajo no es complicado, solo necesitas tener manos para hacerlo.
Pero para las juntas especiales, el señor Fred intenta que encajen perfectamente. Cuando cae una gran nevada, se puede ver la consideración del señor Fred. Con una envoltura de plástico en el exterior, el señor Fred solo necesita encender la estufa en el interior para experimentar la alegría de mudarse a una casa nueva. El ambiente cálido hizo que la eficiencia de construcción del señor Fred aumentara significativamente. Debido a que la estufa temporal no es muy segura, es mejor instalar la estufa temprano. El señor Fred no solo colocó ladrillos refractarios en el interior, sino que también clavó placas de cemento en el exterior. Después de completar el trabajo de prevención de incendios, instaló la chimenea. Aunque el tamaño no encaja muy bien, el señor Fred aún puede manejarlo. Después de sentir el calor de la estufa nuevamente, el señor Fred comenzó a construir las paredes. Afortunadamente, cada vez que se cansa, tiene a su perrito para hacerle compañía. Además de la cálida estufa, incluso si nieva mucho afuera, no afecta la velocidad de atornillado del señor Fred. Después de erigir todos los marcos de las paredes, el señor Fred quitó la envoltura de plástico. Para asegurar el mejor aislamiento, el señor Fred clavó una capa de papel de aluminio en el exterior. De todos modos, planea rellenar el aislamiento en el interior más tarde. Con una capa de papel de aluminio reflectante, se puede asegurar que no se desperdicie calor. Luego se puede instalar el marco de la ventana. La construcción de esta parte no solo carboniza los tableros de madera a alta temperatura con un soplete, sino que también aplica aceite de linaza. Después de clavarlo como revestimiento de pared, la veta de la madera se ve muy exquisita. Luego, el señor Fred hizo lo mismo, continuando instalando los paneles de pared restantes. Pero no olvides dejar espacio para puertas y ventanas. Aunque el señor Fred no tiene planos, tiene 10 años de experiencia en carpintería. Así, el señor Fred trabajó duro. El mar se seca y la piedra se desgasta. Finalmente, me he quedado sin palabras. Completando la construcción de las paredes exteriores, para mejorar la iluminación, el señor Fred dejó marcos de ventanas en cada pared. Debido a que todas son ventanas prefabricadas, el señor Fred las instala muy rápidamente. Sin embargo, para que se ajuste más al estilo, el señor Fred tomó el marco inferior de la ventana de los tableros de madera carbonizada. Después de clavarlo, solo hay una palabra para describir la ventana: demasiado hermosa. En cuanto a los huecos entre los paneles de pared, la gente común puede soportarlo, pero el señor Fred no. Rellenó lana de vidrio en el interior y luego clavó tableros de madera más delgados para cubrir los huecos. Después de sellar la parte superior de las paredes laterales, el siguiente es el emocionante paso de la decoración interior. Antes de eso, el señor Fred clavó tableros de madera en las vigas como soporte, y luego usó madera cuadrada para construir el marco. Debido a que la casa debe ser lo suficientemente grande para que vivan 3 generaciones juntas, las habitaciones deben ser lo suficientemente espaciosas. Aunque su yerno viene a ayudar ocasionalmente, la mayor parte del tiempo el señor Fred lo completa solo. Para acelerar el progreso de la construcción, el señor Fred construyó el marco con tableros de madera en el piso, lo levantó y completó la construcción de la pared. Esta técnica de partición, incluso el propietario debe admitir la derrota. Después de dividir las habitaciones, es necesario aislar el techo, pero rellenar el aislamiento es solo una operación básica. Además, instaló especialmente este tipo de placa de plástico en el techo. Los orificios de ventilación en él permiten que el aire circule en el interior. La estructura hueca tiene buen aislamiento térmico y acústico. ¡Qué meticuloso! Hablando de detalles, sigue siendo el señor Fred. Continuó aplicando aceite protector de madera a las vigas carbonizadas. No sé si se puede transmitir de generación en generación, pero 100 años no es un problema. Después de manejar los detalles, es hora de cablear la casa. Debido a que hay muchas habitaciones, solo hay docenas de cajas de distribución, sin mencionar el complejo sistema de cableado. Pero para el todopoderoso señor Fred, esto es solo un asunto trivial. Para disfrutar pronto de la alegría de mudarse a una casa nueva, aunque la casa aún no está terminada, el señor Fred extendió una estera para dormir en la casa. Además, después de despertarse, puede empezar a trabajar de inmediato. Para aislar el interior, el señor Fred clavó tableros de barrera en la pared y luego rellenó el aislamiento. Esto asegura que esté hermético. El señor Fred está satisfecho y comienza a usar paneles de yeso para sellar el marco. Pero para que las paredes sean perfectas, es necesario cortar cuidadosamente los paneles de yeso. Después de todo, la casa del señor Fred tiene más de 100 metros cuadrados. No es demasiado hacerse un armario súper grande. La barra transversal en el medio no parece muy estable,
pero es suficiente para soportar el peso de un adulto haciendo dominadas. Para las paredes de las otras habitaciones, el señor Fred utiliza un diseño de doble capa. De esta manera, no solo es lo suficientemente agradable a la vista, sino que la madera contrachapada debajo también puede ser más duradera. Para los defectos en el panel de yeso, el señor Fred aplicó masilla para cubrirlos. Después de aplicar una capa de pintura marrón en la parte inferior, se ve muy elegante. Como no podía soportar dormir en el suelo todos los días, el señor Fred taló algunos cedros más. Con una sierra, cortar tablas es muy fácil. Debido a que hay mucha madera, el señor Fred solo elige el corazón del árbol. Luego, hizo ranuras en las dos piezas de madera, y los tableros se pueden sujetar perfectamente. Para mayor seguridad, clavó clavijas de madera adicionales. Para el espacio en la junta, también se debe aplicar masilla para cubrirlo. Por razones de seguridad, los bordes afilados también deben lijarse. Luego se puede ensamblar el marco de la cama con tableros de madera. Finalmente, coloca el colchón y tienes una cama de madera grande. Debido a que todos los muebles son hechos por él mismo, la decoración no se puede dejar a otros. El señor Fred continuó carbonizando los tableros de madera a alta temperatura. Luego, los clavó como marcos de ventanas. Se puede ver que el gusto estético del señor Fred es muy bueno. El marco de la ventana después de la carbonización encaja muy bien con la pared blanca. Al ver el efecto, el señor Fred continuó procesando otras partes pequeñas de la misma manera. Los usó para hacer bordes para cada esquina de la pared. Incluso la junta de la pared está cubierta con corteza carbonizada. Después de completar el trabajo de decoración interior, el señor Fred comenzó a prepararse para construir el porche. Cavó los cimientos en la ubicación marcada previamente. Luego, de acuerdo con la proporción áurea, vertió hormigón en el encofrado. Mientras esperaba que el hormigón se secara, el señor Fred volvió a talar algunos árboles. Después de aplanar la parte inferior, se puede usar una excavadora para levantarlos como columnas del porche. Luego, con la ayuda de un nivel de burbuja, cortó la parte superior a un techo plano para garantizar que la viga transversal se instale nivelada, pero para que coincida con el techo del porche. Las láminas de metal instaladas previamente también deben rehacerse. De esta manera, las vigas se pueden fijar con tornillos. Pero después de todo, es solo un porche, por lo que el techo no es tan importante, siempre que no gotee. El señor Fred solo clavó algunas tablas de madera para el espectáculo y luego usó láminas de metal de color para sellar el techo. Después de completar la impermeabilización del porche, el señor Fred recordó que su casa no tenía puerta. Por razones de seguridad, el señor Fred no hizo la puerta él mismo. Después de todo, cualquier problema que se pueda resolver con dinero no es un problema. Debido a que las dimensiones se midieron cuidadosamente de antemano, solo necesita colocar la puerta en el marco y fijarla. Después de cerrar la puerta, se completa la instalación de la puerta. Por supuesto, para un estilo más uniforme, el borde con madera carbonizada es imprescindible. La parte inferior se ve vacía. Parece un poco pesado en la parte superior y ligero en la parte inferior, pero el señor Fred no está preocupado. Clavó una capa de malla de acero en el fondo, y luego usó adhesivo para piedra en la base. Las piedras de diferentes formas, después del procesamiento, dan la sensación de un muro de piedra. Después de lavar la suciedad con una manguera, se ve muy exquisito. Luego, el señor Fred continuó construyendo el marco del piso del porche. Hizo cuidadosamente ranuras en las columnas del porche y luego sujetó madera cuadrada para formar el marco. Pero para facilitar la instalación de las vigas de soporte, es necesario clavar una fila de listones de madera debajo del tablero. Luego, coloque las vigas de soporte y apriete los tornillos para garantizar que las vigas de soporte sean tan firmes como un perro viejo. Después de terminar este paso, el señor Fred usó los tableros de madera carbonizada para sellarlo. Cuando no está bailando, el señor Fred también va a pescar al lago. La forma de trabajar que combina trabajo y descanso hizo que la eficiencia de construcción del señor Fred aumentara significativamente. Solo necesita instalar el marco y clavar la superficie del escalón. Solo necesita instalar el marco y clavar la superficie del escalón para completar la construcción de las escaleras. Pero debido a la preocupación por la seguridad de su nieto, construir una barandilla para el pasillo es muy necesario. El señor Fred volvió a tomar la motosierra y se adentró en el bosque, talando todos los cedros en un radio de 5 millas. Sin embargo, para poder soportar el peso de la barandilla, todavía tiene que quitar la corteza. Luego, la parte inferior se quema hasta que se vuelve negra como el carbón. Vierte hormigón en los cimientos excavados previamente.
reforzado con cemento, asegurando que el poste no se tambalee. Luego, vuelve a usar cedro para hacer el pasamanos de las escaleras. Para la barandilla, el señor Fred también es muy hábil, lo sabe como la palma de su mano. Utiliza un taladro para perforar agujeros en la barandilla y luego clava clavijas de madera para conectar las barandillas. De esta manera, es muy estable incluso sin tornillos. El señor Fred siempre persigue la perfección. Continúa brindando servicios de bronceado para la barandilla. Después de casi 100 años de uso, su gusto estético ha sido reconocido. Después de completar el trabajo de la superficie, el señor Fred comenzó a prepararse para pavimentar el piso. Pero antes de eso, esta estufa temporal puede retirarse, para garantizar la seguridad contra incendios y la estética. El señor Fred planea construir una pared de chimenea. Sigue siendo el mismo aroma familiar. Primero, usa tableros de madera para rellenar la base. Luego, aplica barro a la pared. Con experiencia en la colocación de muros de piedra, este trabajo es solo un asunto trivial. Como el paso final de la construcción, lo hace todo él mismo. Aunque la cantidad de trabajo no es pequeña, no es demasiado complicada. Además, con rodilleras, este paso no lleva demasiado tiempo. Para maximizar el espacio interior, el señor Fred instaló algunos estantes adicionales en la pared. No es necesario que sea demasiado elegante, simple es suficiente. Para el diseño de la cocina, el señor Fred también sigue un estilo minimalista pero no simplista. Es hábil en la construcción de marcos y luego los junta con tableros de madera. Antes de convertirlo en una encimera de cocina, es necesario aplicar 2 capas gruesas de resina epoxi para asegurar que sea impermeable y hermosa. Luego, perfora un agujero en la posición correspondiente y coloca el fregadero. Ahora, esta cocina, quien no babearía al verla, para lograr la autosuficiencia. El señor Fred se está preparando para hacer un huerto. Usa ramas para encerrar la tierra cultivable. Se dedica a limpiar el área circundante. La corteza que queda de los cortes de sierra anteriores, aunque podrida, es un buen material para hacer camas. Después de rellenar los huecos con hojas, aún se pueden rellenar con aserrín. Para proporcionar suficiente potasio para las verduras, quema las hojas. Tiene que controlar bien el fuego, después de todo, no quiere que se vaya la luz. Mientras espera que las cenizas se enfríen, el señor Fred, siguiendo ese método, continúa haciendo más huertos. Para evitar que los pollos destruyan los cultivos, el señor Fred perforó un círculo de agujeros alrededor del huerto. Luego, inserta madera carbonizada como cerca, cercado con malla de alambre, para que los pollos tampoco puedan pasar. Satisfecho, el señor Fred traslada las plántulas y las riega. Para que sus queridas plántulas crezcan sanas, también las cubre con paja. Mantiene la humedad, el calor y reduce las malas hierbas. Pero después de todo, el señor Fred no solo es vegetariano. Para que las gallinas se sientan tranquilas poniendo huevos, el señor Fred se está preparando para construir un gallinero. Inserta madera carbonizada en el hoyo. Pero debido a que está en el techo, se debe usar una excavadora, por lo que también se debe usar un nivel de burbuja para nivelarlo. Pero el señor Fred no se inmuta. Utiliza madera carbonizada para hacer los cimientos y luego utiliza madera cuadrada para hacer la base. Este estándar está completamente a su altura. Sobre esta base, utiliza madera para hacer el marco del gallinero. Se puede ver que esta base artística tiene una forma muy singular, que es bastante impresionante. Para que los pollos puedan entrar y salir fácilmente, el señor Fred también dejó cuidadosamente una ventana para que los pollos puedan estirarse, y luego la selló con tableros de madera. El señor Fred presta mucha atención a los detalles, haciendo bordes para todas las puertas y ventanas del gallinero. Él bordea todas las puertas y ventanas del gallinero. Las 2 ventanas grandes en la parte trasera son el área de recolección de huevos que el señor Fred dejó especialmente. Después de completar este trabajo, el señor Fred sacó el soplete para carbonizarlo todo. Ya sean vigas o viguetas, están completamente equipadas. Incluso el alero está muy bien bordeado. Después de completar la carbonización, se puede instalar la puerta de madera maciza. Como a los pollos les gusta saltar, el señor Fred instaló otra fila de barras transversales en el interior. Que considerado. Para que los pollos puedan dormir fácilmente de pie, es muy necesario organizar un área para dormir para los pollos porque él considera la privacidad de los pollos. Luego, hace un área para comer y beber para los pollos. Usa láminas de metal para techar y luego techó el gallinero para asegurar que los pollos no se mojen. Este gallinero, el señor Fred también quiere echar a los pollos para vivir allí él mismo. Pero pensando que vivir allí por mucho tiempo no sería muy cómodo, por la salud física y mental de los pollos, el señor Fred se está preparando para hacer un patio para los pollos.
Después de todo, un estado de ánimo feliz puede producir huevos sanos. El señor Fred usa tableros de madera para hacer el marco. Luego, procede a la carbonización a alta temperatura. Para evitar que los pollos escapen, también debe usar malla de alambre para cercarlos. El estiércol de pollo debe usarse para fertilizar el huerto. Después de terminar todo, finalmente es hora de que aparezca el personaje principal. Muy satisfecho, el señor Fred alimenta a los pollos muy convenientemente. Las verduras en el huerto también crecen muy bien, lo que permite al señor Fred ser autosuficiente a partir de ahora.